Muy buenos días, mis amados hermanos. Buenos días. Les doy nuevamente la bienvenida al Día del Señor y a esta nueva clase de escuela dominical. El día de hoy, vamos a recordar, estamos nosotros actualmente estudiando el Catecismo Menor de Westminster. Y hoy nos corresponde la pregunta número 5. Pero antes de entrar a ver la pregunta número 5, recordemos un poco de lo que hablamos la clase anterior, la clase pasada. ¿Cuál era la pregunta que estábamos trabajando o que aprendimos en la clase anterior? ¿Qué es Dios? ¿Qué es Dios? Y la respuesta que nos da el Catecismo Menor nos dice que Dios es un espíritu infinito, eterno e inmutable en su ser, sabiduría, poder, santidad, bondad y justicia y verdad. Y estábamos observando hace 8 días que eran unos atributos de nuestro Dios. Y eso nos da pie para comenzar y entrar a la pregunta número 5, que es la que nos corresponde el día de hoy. Que nos dice de la siguiente manera: ¿hay más de un Dios? Esa es la pregunta que vamos a desarrollar el día de hoy. ¿Hay más de un Dios? ¿Y nosotros qué podemos decir antes de entrar a ver el contexto? Cuando decimos que no, que solo hay un Dios, ¿será que sí es real lo que decimos? Pues vamos a ver con el desarrollo de la clase, a ver si eso es real, si realmente estamos claros de que solo hay un Dios. La respuesta que nos da el Catecismo Menor es la siguiente: no hay más sino solo uno, el Dios vivo y verdadero. Esta pregunta nace ya de manera natural de lo que hemos venido aprendiendo, de lo que hemos venido conociendo cada domingo en escuela dominical y todo lo que aprendemos día a día cuando leemos y escudriñamos las Escrituras. Si Dios posee toda la perfección en grado infinito, ¿podrá existir un segundo ser así? ¿La Escritura entera nos responde a una sola voz? No, solo hay una. Aunque parece simple, esta pregunta encierra algo muy profundo, una verdad sobre quién es Dios, sobre la vanidad de los ídolos y sobre el llamado a conocer personalmente a ese único Dios verdadero. Y esto lo vamos a revisar hoy en 3 puntos claves. El primero, un Dios sin rivales. Un segundo punto, un Dios sin igual. Y un tercer punto, un Dios que se deja conocer. Entrando al primer punto, que es un Dios sin rivales, debemos reconocer que realmente solo hay un Dios verdadero. Pero acá hay algo que debemos tener en cuenta. Cuando nosotros decimos y creemos que solo hay un Dios, pero realmente en nuestro corazón hay muchos dioses. ¿Cuáles serían esos dioses que nosotros
creemos y tenemos. A veces nosotros no creemos únicamente en ese Dios todopoderoso que tiene esos atributos que vimos hace 8 días y desconfiamos de eso y comenzamos a tener unos dioses o unos ídolos en nuestro corazón: el dinero, el éxito, las opiniones. Incluso a veces nosotros cometemos el error, el graso error, de minimizar a un Dios, de hacerlo a nuestra necesidad, de hacer un Dios que esté cómodo a como soy yo, que no me juzgue. Y ahí es donde nosotros, cuando hacíamos la primera parte, la primera pregunta, que si creíamos que habían más dioses, nosotros dijimos con un rotundo no. Pero cuando comenzamos a revisar nuestro corazón, comenzamos a ver que sí, que tenemos varios dioses. Y a veces no entendemos el por qué. Pero pues esto no solo nos pasa a nosotros, también le pasó al pueblo de Israel. Cuando salían de Egipto y iban a la tierra prometida. En Egipto habían muchos dioses: el dios del sol, el dios de la luna. Y ellos tenían ese concepto, que habían muchos dioses. Salen de Egipto y se encuentran también con lo mismo: dioses como Baal, Acera. Y ahí es donde Moisés como que hace un llamado y como que quiere que la gente de Israel, la que entendió que Dios los sacó de la tierra de Egipto, pues crean realmente en un solo Dios. Y eso lo encontramos en Deuteronomio 6:4, que dice de la siguiente manera: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y Él quiere que el pueblo entienda que solo hay un Dios, que debemos dejar todos esos dioses atrás, que debemos entender y conocer que Él fue el que nos dio la libertad, que Él es supremo, que Él tiene todos los atributos que revisábamos la clase pasada, que es infinito. ¿Qué otro atributo teníamos? O sea, que no creyéramos en lo que creían las otras culturas, sino creyéramos que solo existe un Dios y que es el que tiene todos esos atributos que contamos en este momento. Moisés reafirma al pueblo que su fe no se basa en elegir varios dioses o estar entre varios dioses, sino que realmente tenemos que reconocer que el único Dios verdadero es al que debemos alabar y entender que todos los atributos que estamos estudiando, que nos enseñaron la clase pasada, pues es lo que debemos creer y conocer. Entonces, veamos que en el pasado no era algo muy común en las otras culturas y en el presente pues sigue siendo igual. La gente no creyente tiene muchos dioses. Solo que hay que hablar del presente de la confesión de fe. El presente de la confesión de fe está en 1600 algo, más o menos 1645, y la iglesia se había torcido. Creían en Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, pero tenían como Dios también a María, tenían como Dios la iglesia y tenían como Dios a la autoridad eclesiástica. ¿Sí? Entonces, ¿por qué confronta esa pregunta de esa manera? Porque nosotros tenemos que entender que estamos ante el único Dios y verdadero. Un ejemplo: hace un rato
yo me molesté. Cuando uno tiene el culto es para Dios. O sea, el culto no es para nosotros. Entonces nosotros tenemos que sacar adelante tal como se está dirigiendo. No puedo reconvenir. Por eso es tan complicado que una persona se pare ahí al frente y no haga las cosas para Dios. Sí te das cuenta. Entonces es muy importante que entendamos eso. Cuando hablamos de la unicidad de Dios o Dios es uno, ese Dios uno, y la siguiente clase vas a hablar de la Trinidad. Tenemos que entender que es el Dios todopoderoso, creador, lo que enseñó el diácono Jean-Louis. Pero en el contexto había religión, había fervor, pero había múltiples dioses. Acá no se reverencia a nadie, no se reverencia al pastor, no se reverencia el lugar, no se reverencia a María, sino al único Dios. Y por eso la pregunta y la respuesta que está ahí. ¿Sí me comprenden? Sí, señor. Entonces por eso el ejemplo es de Moisés. Salen de Egipto múltiples dioses, no, acá está solo Dios. Gracias, pastor. Y también encontramos ahí en el mismo Deuteronomio, en el siguiente versículo, que dice de la siguiente manera: y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y esto nos lleva a comprender de que realmente el pueblo, lo que estaba haciendo, como decía el pastor, era reconvenir al pueblo de que entendiera que debería estar conociendo a un solo Dios con todo su corazón, con toda su alma y con todas sus fuerzas. El apóstol Pablo retoma esta misma verdad muchos siglos después y responde a una pregunta muy práctica de los creyentes de Corinto, cuando ellos hacían esta pregunta: ¿podrían comer carne que había sido sacrificada a los otros dioses paganos? Y en 1 Corintios 8:4 él hace la respuesta, que dice: sabemos que un Dios nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Esto nos lleva a comprender y a entender que todos los creyentes en el fondo tenían una idolatría a muchos dioses, pero Pablo vuelve y los reconvine, como lo hizo en las antiguas escrituras de Deuteronomio, Moisés, diciéndoles que solo hay uno, y siempre es enfocado ¿en qué? En uno. Ese uno no quiere decir que hayan muchos o que hayan varios. Le da la unicidad a ese Dios. Debemos entender y comprender eso muy enfáticamente. Las mismas escrituras nos están diciendo y nos están recalcando eso. Ahí no dicen muchos, no dice varios, sino que uno. Y es lo que debemos comprender el día de hoy. Detrás de estas, ahí es donde comenzamos a comprender que mucha gente, como decía el pastor, entendía y comprendía que habían muchas dioses, ¿cierto? Que los hacían en madera, que los tallaban, pero cuando hablamos y vemos la respuesta que nos da el catecismo, que quiero recordarle en este momento, que nos dice que Dios es vivo y verdadero, ¿será que alguna de estas imágenes que los hombres crearon tiene esas características? ¿Será que un pedazo de madera en forma de hombre tiene la característica de ser vivo? ¿De ser verdadero? ¿Cierto que no? Ahí es donde debemos comprender que esos dioses no se comparan con nada de los atributos que estábamos aprendiendo la clase pasada. Y debemos comprender que esos atributos de infinito, de poderoso, de justo, solo los tiene una sola persona, un solo ser, perdón, no una sola persona, un solo ser, que es nuestro Dios.
Y ahí es donde debemos comprender y entender que Él no tiene rivales, que Él no tiene nadie que se compare, que Él es único. Isaías 44:6 dice: y así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos: yo soy el primero, soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. ¿Qué nos quiere decir esto? ¿Qué podemos entender? Si Él es el primero y Él es el final, ¿será que hay algo que lo limite a Él? Ahí era lo que entendíamos y comprendíamos como infinito. Nada imaginable que el ser humano pueda comprender. Y esa es una característica muy grande y muy clara de nuestro Dios. Por eso ninguna de las imágenes ni ninguno de los dioses que se creaban pues tenían esa definición. Y este mismo principio lo confirma nuestro propio Señor Jesucristo, cuando le preguntan cuál es el mandamiento más importante de toda la ley. ¿Qué es lo que dice Él en Marcos 12:29? Marcos 12:29. ¿Alguien me ayuda con Marcos 12:29? Ese sí no lo puse dentro de las diapositivas para que si venimos acá a estudiar debemos tener nuestros elementos. La espada. 12:29. Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Cristo, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y volvemos a lo mismo que nos han dicho los otros versículos. ¿Qué enfatiza? Uno, el primero, el único. Es notable que antes de hablar del amor de Dios o al prójimo, Jesús establece primero el fundamento que hay que escuchar y aceptar, que el Señor es uno. Todo mandamiento, toda ética cristiana descansa sobre esta única verdad. Entonces aquí es donde debemos preguntarnos, ¿qué los modernos compiten hoy con el lugar que le pertenece al Dios de la vida? Eso es lo que nos debemos preguntar hoy. ¿Quién le está quitando ese espacio a nuestro Dios? Si estamos diciendo y estamos leyendo que Él es único. ¿Será que la familia, el dinero, el trabajo? ¿Será que esos son los dioses que están compitiendo con ese Dios único y supremo? Es algo que podemos examinar esta semana y entrar a comprender. Y de ahí podemos partir al punto número 2, que es un Dios sin igual. Cuando hablamos que es infinito, ¿será que puede haber alguien igual de infinito? Dentro de la lógica, si hay dos seres infinitos, sería algo irracional. ¿Por qué? Porque uno limitaría al otro. No habría forma de decir que los dos son infinitos, porque si se comparan, pues va a haber un principio y un final. Va a haber algo que los va a limitar. Entonces, lógicamente, dentro de la lógica, ya saliéndonos de pronto del concepto cristiano, lógicamente no puede existir. Si nosotros confesamos y creemos que realmente es infinito, nosotros no podemos pensar que hay otro más, otro adicional, porque ahí lo estaríamos limitando. Ahí estaríamos limitando esa infinidad. Jenicita, ¿se entendió? ¿Qué entendió? Que si hay dos dioses que son igual de infinitos,
No puede haber dos dioses iguales porque uno limitaría al otro, es lo que estaba diciendo. Hay algo, y pues aterricémoslo un poquito más. Pero es dentro del cristianismo, recuerda. Ah, sí. Porque el cristiano, lo que más usa de todas las religiones creadas del mundo, nosotros usamos la lógica, la racionalidad, porque nosotros partimos de que somos imagen y semejanza de Dios y Dios nos ha dejado todas las cosas. El ateísmo es lo más irracional que hay. Considerar que hay otros dioses fuera del único Dios verdadero o otra divinidad es irracional. Tú lo acabas de plantear. Lo más racional es un solo Dios. Pero es lo que confiesa la Biblia. Ah, sí. Entonces es parte del pensamiento de la razón. Yo lo llevo un poquito afuera, pero sí, es viéndolo desde la vida cristiana. Y podemos aterrizarlo en un ejemplo sencillo. En este momento hay una disputa de poderes en nuestro gobierno, ¿cierto? Unos que dicen, sí acepto al presidente que tenemos, y otros que dicen, yo no lo reconozco. Y esos que no lo reconocen dicen, voy a estar en desobediencia, una desobediencia civil. Y mis leyes, no voy a creer, no voy a confiar, ni voy a entender las leyes que está dando este presidente legítimo, y voy a crear mis propias leyes. ¿Eso sería racional? ¿Será que pueden haber dos poderes diferentes? ¿A quién le haríamos caso en ese sentido? Ambos se contradirían, se contradicen. Y esto es lo que pasaría también si nosotros dijéramos que hay dos dioses o hay más dioses con los mismos atributos y características de nuestro Dios. Entonces ahí es donde nosotros podemos caer en ese pequeño error. Entonces las escrituras nos afirman que no, que solo hay un Dios. Jeremías 10:10 nos dice de la siguiente manera: mas Jehová es el Dios verdadero, el Dios vivo, el Rey eterno, y a su ira tiembla la tierra, y las naciones no pueden sufrir su indignación. Amén. ¿Cuál es la cita? Jeremías 10:10. Nadie puede compartir esos mismos atributos. Un Dios verdadero, estamos diciendo que es alguien que existe. Un Dios vivo, que tiene vida, que tiene la creación. Y un Rey eterno, o sea, al infinito y más allá. Entonces, si decimos que Dios es verdaderamente infinito, eterno e inmutable, no puede haber un segundo ser así. Dos infinitos se limitarían mutuamente y entonces ninguno sería realmente infinito. Isaías lo profundiza aún más cuando Dios mismo declara en Isaías 46:9: acordaos que las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí. Declarado totalmente, confirmado. Si nosotros creemos que esto es palabra y creemos que todo esto es verdad, Él mismo nos lo está limitando. Está limitando nuestro pensamiento a que Él es el único Dios. Entonces, vean cómo las escrituras mismas responden la pregunta que estábamos haciéndonos al principio. ¿Hay más dioses? ¿No? Y es lo que debemos entender. Y Pablo conecta esta verdad con la obra de salvación, cuando dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Primera de Timoteo 2:5. Qué texto tan difícil. Ahí es cuando conectamos lo que va a haber en la Trinidad, la próxima clase, en donde vamos a comprender: hay un Dios, hay un Hijo
y hay un Espíritu Santo, pero todos son uno. Tres personas son solo Dios verdadero. Pero no hay más. Así como solo hay un Dios, solo hay un camino de salvación hacia Él. Y no hay múltiples puertas hacia esas múltiples divinidades. O sea, no podemos creer que la Virgen María nos va a salvar, o que San Pedro y San Pablo. Y sigue siendo María. ¿Sí? Eso es lo que muchos dicen. Viejo hombre, adiós. Entonces acá podemos decir que hemos aceptado, sin darnos cuenta, la idea de que todos los caminos llevan a Dios. Realmente ya entendiendo que solo hay uno y que solo su Hijo es su mediador y redentor, ¿será que entendemos que realmente con Él, entendiendo, conociéndolo, vamos a tener la salvación? Y ahí es donde vamos a entrar a un tercer punto, que es un Dios que se deja conocer. El camino a la vida eterna en Cristo El primero es un Dios que no compite con nadie. El segundo, es un Dios sin igual, sin igual. único. Y el tercero es un Dios que se deja conocer. Ese es nuestro Dios. ¿Cómo conocemos a Dios? ¿Cómo creen que nosotros podemos entrar a conocer a Dios? Porque Él se revela. ¿Cómo se revela? Se revela. No, no se revela de esa manera. Se da a conocer. Se da a conocer. ¿Cómo se da a conocer Él? Desde el Antiguo Testamento, Él viene dándonos ese camino, diciéndonos que va a venir alguien, que va a estar su Hijo y que Él es la única salvación. Y en el Nuevo Testamento Él se da a conocer ¿cómo? Encarnándose, siendo hombre. Ya deja de ser un Dios espíritu a ser un Dios ¿qué? Carnal, que lo podemos ver, que da testimonio por medio de todo lo que hace durante su proceso hasta la crucifixión. Nosotros podemos repetir y repetir y repetir que creemos en un solo Dios, que solo hay uno, pero ¿realmente lo conocemos? Ahí hay un texto que me pareció muy duro, Santiago 2:19, que dice: ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Ellos creen que hay un Dios y tiemblan. ¿Pero lo conocen? ¿Será que un demonio, si conociera a Dios, seguiría siendo demonio? ¿O se arrepentiría? No puede repetirse. Y si lo conoce. Así a veces somos nosotros. Lo conocemos, conocemos la doctrina, conocemos la escritura, conocemos la palabra. Pero realmente, ¿sí hacemos todo lo que Dios nos demanda? Eso es otra cosa. ¿Y lo adoramos? Eso es otra cosa. Lo podemos conocer, pero no podemos ser salvos. Pero si lo adoramos es porque somos salvos. Es muy interesante. Dice, y esta es la salvación, que te conozcan a ti, al único Dios vivo y verdadero, y a Jesucristo, porque en Jesucristo está la salvación. Se lo complementa Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Amén. Juan define la vida eterna no como una mera duración, sino como una relación personal, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, que ha sido enviado.
Así es como Dios se da a conocer, así es como nosotros conocemos que es el único Dios. Y todo esto nos lleva a comprender y entender la respuesta de hoy, de la pregunta de hoy. Jesús se presenta como la revelación plena del Padre. Conocer al Dios verdadero pasa por conocer al Hijo enviado. Y ese conocimiento es la obra de la Trinidad, donde la palabra encarnada revela el Espíritu y aplica la verdad al corazón. Quiero añadir algo. Los demonios conocen a Dios desde la perspectiva de juicio, por eso ellos creen y tiemblan, pero no lo pueden conocer plenamente, porque no conocen su misericordia, su gracia, su amor, su salvación. O sea, esa plenitud de conocer a nuestro Dios solo es propio de aquellos que han sido redimidos y salvos. Por eso nosotros, o sea, tú dónde sabes un creyente que es realmente creyente, que no puede imitar su celo y su amor por la adoración a su Dios, porque tiembla ante Él, pero también está agradecido ante Él, porque conoce su justicia, que es fuego consumidor, pero también su amor. Es decir, es para poder entender los 3 puntos que tú has dicho. Un Dios Único. No, el primer punto. Es un Dios... Ay, Sin rivales. eso, sin rivales. Sin rivales. Es un Dios sin igual Sin igual. y un Dios que se hace conocer. Que se hace conocer, y cuando lo conocemos lo tenemos que conocer plenamente. Porque yo corro a Él, porque sé que no me va a destruir. Los demonios, cuando se confrontan con la verdad de Dios, huyen, porque solo conocen su fuego consumidor, su ira. Fíjese que el impío no solo conoces, peca y no viene a la iglesia, porque se siente miserable, mal, porque confía en sus obras. El creyente no. El creyente viene mal, miserable, compungido, pero dice: Señor, perdóname, tú eres mi única esperanza, yo la embarro siempre. Ese es nuestro Dios, y por eso el conocer es al Señor y a Jesucristo, lo que tú leíste Juan 17, ¿cierto? Sí. Juan 17:3. ¿Y cómo dice Juan 18? Primera Juan, Juan capítulo 1, versículo 18. Quiero que otra vez mis hermanos... No, Juan capítulo 1, versículo 18. A Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. La misma escritura nos lo dice. Él se da a conocer. ¿Por medio de quién? De su Hijo. Pero ese conocimiento es el todo. Sí, el infinito. Si no, nos pasa con los demonios. Y ahí es donde debemos cambiar nuestra mentalidad. El conocer es como lo que dice el pastor. Es saber que Él es misericordioso conmigo. Es la plenitud de Él. Sí. No solamente es creador, no solamente de manera cognitiva, racional, sino también de esa parte que nos acerca y nos vincula con Él. Es un Dios personal, que te vas a enseñar dentro de 8 días. Sí, me estoy entrando mucho al otro tema. No, está bien. Y aquí dice Juan que nadie ha visto a Dios directamente. Pero cuando se dio a conocer, todo el mundo realmente sí lo vio siendo hombre. Pero no le conocían. Sí. En términos prácticos, esto significa que conocer a Dios no es el fruto de la intuición humana, ni una religiosidad abstracta, sino de la revelación personal en Cristo. La palabra encarnada y al acercarse a Jesucristo en persona, por su obra, por su palabra. Y ahí es donde accedemos a conocer al Salvador y al Dios verdadero, al Dios infinito,
al Dios poderoso, al Dios justo y al único Dios. Entonces, la clase de hoy, como se dieron cuenta, era respondiendo la pregunta: ¿hay más dioses? Si nosotros creemos y conocemos, sabemos que solo hay un Dios. Pero si no creemos, vamos a tener muchísimos dioses. El dinero, el trabajo, el fútbol, la política. Y es lo que debemos comprender el día de hoy. Solo hay un Dios. Y las mismas escrituras nos lo han revelado de esa manera. Y Dios se ha revelado o se ha hecho conocer de esa misma manera. Entonces, ya para concluir, reconocemos que solo hay un Dios verdadero y rechazamos toda otra lealtad. Entendemos que es único y que es infinito en su perfección, y no es solo una simple preferencia religiosa, así como nos lo declaró Jeremías 10. Y tercero, que apartamos nuestra confianza de todo cualquier otro ídolo y buscamos conocer personalmente a ese único Dios verdadero. ¿A través de quién? A través de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, solo me queda decirles el día de hoy, como para que reflexionemos esta semana, cuáles son esos dioses que realmente nos están apartando del único Dios verdadero. ¿Realmente estamos conociendo a Dios o solo seguimos diciendo y repitiendo lo que nos dicen? ¿Y realmente consideramos a Jesucristo como nuestro único intermediario, intercesor ante nuestra salvación? ¿O todavía seguimos creyendo como el pasado, que hay muchos dioses y cada uno de ellos nos acerca a algo? Vamos a orar. Damos gracias, Dios Padre Santo. Gracias por darte a conocer por medio de tu palabra, porque cada vez que leemos todo lo que se ha escrito en ella, podemos entender que tú eres el único Dios verdadero, que tú eres el único Dios, el inicio y el fin, el alfa y el omega. Señor, no hay nadie más que pueda compararse contigo. Y te damos gracias, Señor, porque por tu gran voluntad, por tu misericordia, has enviado a nuestro Señor Jesucristo para podernos salvar. Y todos los que estamos aquí, Señor, te reconocemos a ti como único. Apártanos, Señor, de todos esos ídolos que tenemos en nuestro corazón, que lo único que hacen es que nos alejemos de ti. Y concédenos esa plenitud de poder estar gozosos en tu palabra y en tu santa misericordia. En Cristo Jesús. Amén.